Hola, mi nombre es Juan Antonio Morales, soy del Instituto San Pablo Apóstol y del curso octavo C. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un conjunto de fórmulas que sirven para calcular cualquier lado de un triángulo rectángulo teniendo los otros dos. Pero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos tienen una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es el lado más largo de todo el triángulo y los catetos son los otros dos lados más cortos. Existen el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que ayuda a formar, junto con la hipotenusa, el ángulo de referencia. Y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo de referencia. Además, están los vértices. Los vértices son las tres puntas del triángulo. Los vértices se nombran con letras, como lo son en el ejemplo G, B, C. Los lados se nombran de vértice a vértice, es decir, sus lados serían GB, GC y BC. Los ángulos se nombran con letras del alfabeto griego, como las son en el ejemplo omega. La fórmula para sacar la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. La fórmula para sacar el cateto opuesto es cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Y la fórmula para sacar el cateto adyacente es cateto adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Ahora habrá un ejercicio en el que se nos da la hipotenusa que tiene un valor de 15, el cateto adyacente que tiene un valor de 10 y el cateto opuesto que se llamaría X. Aquí tenemos la representación a través de un dibujo en el que nos muestra cuál es el lado que tenemos que encontrar y el ángulo de referencia. Primero tenemos que empezar a reemplazar valores. Entonces iría x al cuadrado equivalente a 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado nos daría 225 menos 100, que es una resta equivalente a 125. Para simplificarlo, el primer número primo sería el 5, que nos daría un resultado de 25. El segundo número primo también sería 5, que nos daría un resultado de 5. Y el tercer número primo, que nos terminaría de solucionar la simplificación, sería el 5, que finalizaría la operación con un 1. Después se agrupan de 2 en 2 los números que están a la derecha. Entonces quedaría de la siguiente forma: 5 al cuadrado por 5, ya que el tercer 5 no tiene otro acompañante que vaya con él. Para finalizar, necesitamos sacarle raíz al 5 al cuadrado por 5. Al hacer esta operación, nos da 5 por raíz de 5, ya que las potenciaciones y la raíz se anulan. Pero como el segundo 5 no tiene potenciación, se queda igual dentro de la raíz.
Muchas gracias por estar